Me llamo Isidora Esperanza Morales, tengo 82 años y he vivido aquí en Valparaíso toda mi vida. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde es capaz de llegar una persona para proteger a quien ama? ¿Alguna vez has sentido que todo tu mundo se derrumba en cuestión de segundos? Lo he vivido, y lo que hice en ese momento lo cambió todo para siempre. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero hay secretos que llevamos como espinas clavadas en el alma. Durante 60 años, guardé algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis hijos. Una verdad tan pesada que a veces todavía me despierto en mitad de la noche con el corazón acelerado. Si alguna vez has estado en una situación donde tuviste que tomar decisiones imposibles, donde la desesperación te llevó a hacer cosas que nunca imaginaste, entonces entenderás mi historia. Porque lo que sucedió esa noche de invierno de 1962 no se trataba solo de mí, y se trataba de honor, de justicia y de hasta dónde es capaz de llegar una hija para proteger a su familia. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte te conmoverá. Y si mi historia te llega al corazón, dale a me gusta, para que sepa que no estoy sola en este viaje de recuerdos. Pero para entender qué me llevó a tomar esa terrible decisión, necesito remontarme a 1942, cuando tenía apenas 2 años. Valparaíso siempre ha sido una ciudad de contrastes, hija mía. Las casas de colores colgadas en los cerros como ropa tendida, el olor salado del Pacífico mezclado con el aroma del pan recién horneado de las panaderías y el sonido constante de los tranvías subiendo y bajando los cerros. Era una ciudad que respiraba poesía y trabajo duro a la vez. Nací en 1940, hija de Remedios Esperanza y Aurelio Morales. Mi padre era estibador en el puerto, un hombre corpulento con manos callosas que siempre olían a mar y sudor. Mi madre cosía para las damas adineradas de Cerro Alegre, sus dedos ágiles transformaban telas sencillas en elegantes vestidos bajo la tenue luz de nuestra pequeña sala. Nuestra casita estaba en la colina Bellavista, pintada de un azul descolorido, con un pequeño huerto donde mamá cultivaba cilantro, perejil y algunas papas. Crecí escuchando el sonido de los barcos en el puerto, el trinar de las gaviotas al amanecer y la dulce voz de mi madre tarareando tangos mientras trabajaba. Éramos pobres, pero felices. Al menos eso creía. Papá siempre llegaba del trabajo justo cuando el sol se ponía tras las colinas. Corría a abrazarlo y él me levantaba en el aire, llamándome mi princesita. Sus brazos eran fuertes y seguros, o al menos así me sentía yo en mis primeros años. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando cumplí 10 años. ¿Y lo que descubrí sobre mi padre ese año cambiaría mi infancia para siempre? Fue una noche de marzo de 1950 cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal en nuestra casa. ¿Te has fijado alguna vez en cómo los niños se dan cuenta de cosas que los adultos creen que son buenos ocultando? Empecé a notar que mamá lloraba suavemente después de que papá se dormía. Tenía los ojos hinchados por la mañana, pero siempre decía que era solo un sarpullido de la costura. Papá empezó a llegar a casa más tarde, oliendo diferente. No era solo el olor del mar, era algo dulce, empalagoso. Un aroma de mujer. Y su voz, antes cariñosa conmigo, se volvió más áspera, más impaciente. Una noche, cuando acababa de cumplir 10 años, me despertó un ruido en la cocina. Era casi medianoche. Bajé sigilosamente de mi cama en el ático y vi a mi madre sentada a la mesa con una carta en la mano. Estaba temblando por completo. ¿Qué es esto, mami? Pregunté, y ella rápidamente escondió el papel en su pecho. Nada, pipí. Vuelve a la cama. Pero vi una lágrima correr por su rostro. Al día siguiente, encontré fragmentos de esa carta en el patio. Logré recomponer algunas palabras: Aurelio, reuniones, ya no puedo, lo siento. Fue entonces cuando entendí. Papá tenía otra mujer. Mamá no dijo nada, pero empezó a marchitarse como una flor sin agua. Dejó de cantar, dejó de sonreír, y su costura se volvió cada vez más sencilla, porque sus manos temblaban demasiado para hacer el delicado bordado. Pero lo que aún no sabía era que la traición de mi padre era solo el principio. Algo mucho peor le aguardaba a nuestra familia. Si sigues mi historia y quieres saber qué pasó después, deja un comentario diciéndome si alguna vez has pasado por una situación similar. A veces, compartir nuestro dolor nos ayuda a sanar. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte el final de esta historia. Lo que descubrí una tarde de diciembre de 1951 hizo que mi mundo se derrumbara por completo.
Tenía 11 años cuando encontré a mamá desmayada en el patio trasero. Era un caluroso día de diciembre, el verano chileno hacía que las piedras del patio ardieran bajo los pies descalzos. Mamá estaba tendida entre los tomates, pálida como el papel. Corrí a llamar a doña Carmen, nuestra vecina. Era una mujer regordeta y amable que siempre olía a canela y cebolla salteada. Al ver a mamá, se santiguó. «Oye, Isidora, tu madre está esperando un bebé». «¿Bebé? ¿Cómo que, bebé?» Papá no le había hablado a mamá en meses. El doctor Hernández, un hombre delgado que siempre vestía traje negro, incluso con el calor, lo confirmó. Mamá tenía 3 meses de embarazo. Pero cuando la miré, no vi alegría en sus ojos. Vi miedo. Un miedo que me heló la sangre. Esa noche, oí una discusión terrible. Papá gritaba cosas que no entendía bien, pero lo oí claramente cuando dijo: «Este niño no puede nacer, Remedios». «Ahora no». «¿Por qué no, Aurelio?» «Por tu esposa». «Cállate. No entiendes nada». Oí un estruendo, un grito ahogado de mamá y luego silencio. Al día siguiente, mamá tenía un moretón en la cara que, según ella, era por haberse caído por las escaleras. Pero no teníamos escalera. Fue entonces cuando empecé a comprender el verdadero carácter de mi padre. Y lo que presencié unas semanas después me mostró hasta dónde podía llegar su crueldad. Una noche de enero de 1952 lo cambió todo. Lo que vi esa noche me persigue hasta el día de hoy. El calor de enero en Valparaíso era sofocante. Incluso con las ventanas abiertas, el aire se sentía pegajoso y pesado. Papá había regresado más tarde de lo habitual, tambaleándose, oliendo a vino tinto barato y a ira. Estaba en mi pequeño cuarto, pero lo oía todo. Su voz, profunda, amenazante. «Remedios, te dije que ese niño no podía nacer. Aurelio, por favor, ya estoy embarazada de 6 meses». «¿Y qué? Aún hay tiempo para resolverlo». «¿Cómo lo solucionamos?» «No. No digas esas cosas». Fue entonces cuando oí la primera bofetada. Seca y fuerte. Luego otra. Y otra. Bajé corriendo las escaleras, con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho. La escena que vi en la cocina se me quedó grabada para siempre: mamá en el suelo, con las manos ahuecadas sobre el estómago, papá de pie junto a ella con el puño cerrado. «Para, papá. Para», grité, lanzándome entre ellos. Me empujó tan fuerte que me golpeé la cabeza contra la pared. Por un instante, todo se volvió negro. Cuando me giré, vi a mamá sangrando. Tanta sangre. En el suelo, en su falda, en las manos que protegían al bebé. «Mira lo que has hecho», gritó. «Mi bebé, mi bebé». Papá se fue dando un portazo. Mamá perdió a mi hermanito esa noche. El doctor Hernández dijo que fue el shock, pero yo sabía la verdad. Todos lo sabíamos. Pero lo peor estaba por venir. Porque mi padre había cruzado una línea que no debía. Y yo, aunque era solo una niña, juré que pagaría por ello. Fue esa misma noche, mientras velaba por lo que quedaba de mi hermano pequeño, que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Mamá nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Ella, que siempre había sido delgada, se quedó esquelética, como si algo dentro de ella hubiera muerto junto con el bebé. Dejó de coser, dejó de cuidar la casa, dejó de vivir. A los 12 años, me convertí en la dueña de la casa. Cocinaba, limpiaba y cuidaba de mi madre. Y con cada día que pasaba, mi ira hacia mi padre crecía como una herida purulenta. Llegaba tarde a casa y seguía tratándonos como basura. Pero ahora prestaba atención a todo. Observaba su horario, sus hábitos, sus debilidades. Descubrí que se encontraba con su amante, Esperanza Flores, qué ironía del destino que se llamara igual que mamá, todos los jueves en el bar de Miguel, cerca del puerto. Descubrí que guardaba dinero en una vieja lata de galletas escondida detrás de la estufa. Dinero que debería haber usado para comprarle medicinas a mamá y comida para nuestra mesa. Durante meses, estuve tramando. Un niño de 12 años planeando la caída de su propio padre. Parece una locura, pero el duelo nos provoca efectos extraños.
Empecé a escribirle cartas anónimas a la esposa de Esperanza Flores. Doña Matilde era una mujer adinerada y poderosa con familiares importantes en la ciudad. En las cartas, le contaba todo, las reuniones, los regalos que papá le había dado a Esperanza con el dinero que nos faltaba en casa, hasta los detalles más íntimos que escuché cuando se reunieron en nuestra casa mientras mamá estaba hospitalizada. Pero mi plan era solo el principio. Porque lo que realmente quería era ver a mi padre perderlo todo, tal como él nos había hecho a nosotros. La noche del 15 de junio de 1962 fue cuando ejecuté mi plan. Pero lo que sucedió esa noche reveló un secreto que jamás podría haber imaginado. Habían pasado 10 años desde la muerte de mi hermano pequeño. Yo era una mujer de 22 años, casada con Eduardo, un buen hombre al que conocí en la iglesia. Mamá había fallecido 2 años antes, llevándose consigo todas las lágrimas que ya no podía derramar. Pero mi sed de justicia nunca murió. Papá, que ya tenía 52 años, seguía con esperanza. Su esposa se enteró por mis cartas y los echó a ambos de casa, pero esto solo hizo que papá se sintiera más poderoso, como si la hubiera conquistado para siempre. Fue entonces cuando descubrí algo que lo cambió todo. Doña Carmen, nuestra vecina de siempre, se estaba muriendo. Una tarde, me llamó para despedirse y me dijo algo que me heló la sangre. Isidora, hija mía. Necesito contarte algo antes de irme. Sobre tu padre, sobre aquella noche terrible. ¿Qué le pasa, señora Carmen? Tu padre no golpeó a tu madre esa noche por estar borracho ni por ser cruel. La golpeó porque descubrió que el bebé no era suyo. El mundo daba vueltas. ¿Qué quieres decir? Tu madre estuvo involucrada con el doctor Hernández. Fueron solo algunas veces, cuando tu padre empezó con Esperanza. Ella se sentía sola, dolida. El médico fue amable con ella. Cuando se embarazó, no sabía de quién era el hijo. Pero tu padre sospechó y la obligó a decir la verdad. Esta revelación lo cambió todo. Pero lo que hice con esa información fue aún más impactante. Armado con esta verdad, preparé el golpe final. Lo que ocurrió aquella noche de invierno de 1962 superó todo lo que hubiera podido planear. La verdad sobre mamá y el doctor Hernández me devastó, pero también me dio el arma perfecta para destruir a mi padre. Porque si había algo que no soportaba, era que lo ridiculizaran. Le escribí una carta detallada contándole todo, sobre la infidelidad de mamá, sobre cómo había matado a un hijo que quizá ni siquiera era suyo, sobre cómo lo habían engañado durante años. Pero esta vez no se la envié a nadie. Me la guardé para mí. La noche del 15 de junio de 1962, fui al bar de Miguel. Papá estaba allí, como siempre, bebiendo y riendo a carcajadas con Esperanza. Llevaba un vestido rojo que reconocí, estaba hecho con tela que mamá había comprado para hacerse un vestido, pero nunca tuvo la oportunidad. Me acerqué a su mesa. Papá me vio y se sorprendió. Isidora, ¿qué haces aquí? Vine a darte algo, papá. Puse la carta sobre la mesa. Le temblaban las manos al empezar a leer. Vi cómo su rostro se ponía rojo de ira, luego blanco como una sábana. ¿Es eso cierto? Preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. Todo. Mamá me lo contó antes de morir. El doctor Hernández lo confirmó cuando fui a confrontarlo. Esperanza intentó agarrar la carta, pero papá la empujó tan fuerte que se cayó de la silla. Todos en el bar se detuvieron a mirarla. Pero lo que pasó después superó cualquier venganza que pudiera haber imaginado. Lo que mi padre hizo en los siguientes minutos no solo lo destruyó a él, sino que cambió mi vida para siempre. Papá se levantó de la mesa como un animal herido. Sus ojos reflejaban una locura que nunca antes había visto. Esperanza permaneció en el suelo, con su vestido rojo rasgado en el hombro. Tú, me señaló con la voz temblorosa de odio. Me destrozaste la vida. Destruiste tu propia vida, papá. Y la de mamá. Y la mía. Fue entonces cuando se abalanzó sobre mí. Sus manos encontraron mi cuello, y por un momento pensé que iba a morir allí mismo, en el bar de Miguel, con todos mirándome. Pero Miguel y los otros hombres lo sujetaron. Papá se revolvía como un loco, gritando cosas horribles sobre mamá, sobre mí, sobre el bebé que había muerto. Era una zorra. Una zorra que me engañó durante años.
Y tú, eres igualita a ella. Esperanza se levantó del suelo, se alisó el vestido y lo miró con disgusto. Aurelio, si le hicieras esto a tu propia familia, ¿qué no me harías a mí? Escupió al suelo y salió del bar. Papá intentó correr tras ella, pero tropezó y se cayó. Al levantarse, estaba llorando. Un hombre de 52 años llorando como un niño en medio del bar, mientras todos lo observaban. Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente, me enteré de que había tomado un barco rumbo a Perú. Lo había dejado todo, la casa, los pocos muebles, incluso la lata de dinero escondida detrás de la estufa. Pero mi venganza tuvo un precio que no esperaba pagar. En los años siguientes, descubrí que la venganza es un arma de doble filo. Y lo que aprendí sobre el perdón cambió mi identidad. Durante meses después de esa noche, me sentí victorioso. Había logrado lo que quería, destruir a mi padre como él había destruido a nuestra familia. Pero poco a poco, una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí. Eduardo, mi esposo, notó que yo estaba diferente. Más amargada, más retraída. Cuando nació nuestro primer hijo, un hermoso niño al que llamamos Aurelio, no en memoria de mi padre, sino del abuelo que podría haber sido, no pude sentir una alegría plena. Isidora, me dijo Eduardo una noche, tienes que contarme lo que te carcome por dentro. Fue entonces cuando le conté todo. Sobre la venganza, sobre las cartas, sobre aquella noche en el bar. Esperaba que me felicitara, que dijera que mi padre se lo merecía. Pero Eduardo simplemente me abrazó y me dijo, mi amor, te has vuelto igual que aquel a quien odiabas. Esas palabras me dolieron más profundamente que cualquier bofetada de mi padre. Empecé a comprender que, al albergar tanto odio, me había vuelto prisionera de mis propios sentimientos. Mamá había muerto, el bebé había muerto, papá había desaparecido, pero seguía albergando un dolor que solo me hacía daño. El doctor Hernández, que aún ejercía en el barrio, acudió a mí unos meses después. Era un hombre destrozado por la culpa. Isidora, necesito que sepas. Quería a tu madre. De verdad. Pero lo que hicimos estuvo mal, y cargo con esa culpa todos los días. Esa conversación con el doctor Hernández me reveló algo que cambiaría mi perspectiva sobre todo lo sucedido. Lo que me dijo el doctor Hernández ese día cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. El doctor Hernández me invitó a su consultorio a tomar el té. Era una tarde de finales de otoño, y las hojas doradas de los plátanos danzaban en la ventana. Sus manos, antes firmes al curar a la gente, ahora temblaban al sostener la taza. Isidora, hay algo que necesitas saber sobre el bebé que perdió tu madre. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? Cuando examiné a tu madre aquella terrible noche, la bebé seguía viva. Gravemente herida, pero viva. Si la hubiéramos llevado al hospital inmediatamente, ¿podría haberse salvado? Sí. Pero tu padre me lo prohibió. Dijo que si la llevaba al hospital, le contaría a todo el mundo sobre nuestra aventura. Yo estaba casada, Isidora. Tenía reputación, una familia. Era una cobarde. La ira regresó como un maremoto. ¿Así que dejaste morir a mi hermano para proteger tu reputación? Sí. Y vivo con ello a diario. Pero hay más, respiró hondo. Le hice análisis a la sangre que logré recolectar. El bebé era, efectivamente, el hijo de tu padre. El mundo se detuvo. ¿Cómo? Tu madre solo estuvo conmigo una vez, Isidora. Solo una vez, en un momento de absoluta desesperación. Quedó embarazada después, de tu padre. Pero cuando él sospechó y la obligó a confesar, inventó que el bebé era mío para protegerlo de su ira. Sabía que si él pensaba que el niño era de otro hombre, no le dolería tanto. Empecé a llorar. 60 años de odio, y mi padre había matado a su propio hijo por una mentira que mamá dijo para protegerlo. Esta revelación me obligó a replantearme todo. Pero lo que hice con esta información fue la decisión más difícil de mi vida. Armado con toda la verdad, tomé una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino también el destino de mi familia. Pasé semanas sin dormir bien después de la confesión del doctor Hernández. Eduardo me veía caminar por la casa como un fantasma, cargando el peso de una verdad que dolía más que cualquier mentira. Tengo que encontrarlo, le dije a mi marido una mañana. ¿Encontrar a quién?
Mi padre. Eduardo casi derramó el café. Isidora, ¿estás loca? ¿Después de todo lo que hizo? Después de todo lo que hicimos, Edward. Todos. Mamá mintió, el doctor Hernández fue un cobarde, me vengué con una mentira, ¿y papá? Papá lo perdió todo por creer una mentira. Me llevó 2 años encontrarlo. Por conocidos del puerto, supe que estaba en Lima, trabajando como vigilante nocturno en una fábrica. Se había casado con una peruana viuda y vivía modestamente. Tomé un autobús a Perú en marzo de 1965. El viaje fue largo, lleno de giros y vueltas que me producían náuseas, pero cada kilómetro me hacía estar más seguro de que tenía que hacerlo. Lo encontré en una sencilla pensión en el centro de Lima. Cuando abrió la puerta y me vio, papá parecía haber visto un fantasma. Era más delgado, mayor, con el pelo completamente blanco. ¿Isidora? Su voz era un susurro. Hola, papá. Me invitó a pasar. La pequeña habitación solo tenía una cama, una mesa y 2 sillas. En la pared había una foto de mamá, lo único que se había llevado de Valparaíso. He venido a deciros la verdad, comencé. Y le conté todo. Sobre el doctor Hernández, sobre las pruebas, sobre cómo mamá había mentido para proteger al bebé. Vi a papá desplomarse en la silla, cubriéndose la cara con las manos. La reacción de mi padre fue algo que nunca podría haber predicho. Lo que ocurrió en aquella pequeña habitación de Lima los cambió a ambos para siempre. Papá lloró como nunca lo había visto llorar. No fue el llanto de rabia de aquella noche en el bar de Miguel. Fue un llanto profundo de dolor, de arrepentimiento, de una culpa que lo mataba por dentro. Hijo mío, repetía entre sollozos. Maté a mi propio hijo. Papá, no sabías. No importa, Isidora. Yo era el padre, el protector. Era mi deber protegerte, y en cambio, se detuvo, mirando la foto de mamá. ¿Cómo iba a perdonarme? Mamá nunca te perdonó, papá. Murió cargando con el dolor de lo sucedido. Pero yo puedo perdonar. Fue la primera vez en mi vida que vi a mi padre verdaderamente vulnerable. No al hombre violento y cruel de mis pesadillas, sino a un ser humano destrozado por sus propias decisiones. ¿Tienes otros hijos?, pregunté. No. Carmen, mi esposa, no puede tener hijos. Y yo, nunca me sentí digna de volver a intentarlo. Pasamos 3 días hablando. Me contó las pesadillas que tenía, cómo se despertaba cada mañana viendo la cara de su madre, cómo se castigaba a sí mismo haciendo los trabajos más duros que encontraba. Al tercer día me dijo algo que guardé en mi corazón. Isidora, no merezco tu perdón. Pero si tú puedes perdonarme, quizá pueda aprender a vivir conmigo misma. Padre, el perdón no se trata de merecer. Se trata de liberar. Cuando regresé a Valparaíso, traje conmigo no solo la paz del perdón, sino también una decisión que cambiaría a nuestra familia para siempre. Lo que hice al regresar de Perú sorprendió incluso a mi esposo Eduardo. Regresé a Valparaíso con otro corazón. Eduardo lo notó enseguida, sonreía más, dormía mejor, jugaba con nuestro hijo Aurelio sin esa sombra de tristeza que siempre me acompañaba. ¿Qué pasó en Lima?, preguntó. Me liberé, Eduardo. Me liberé del odio que me mataba por dentro. Unos meses después, recibí una carta de mi padre. Ahora me escribía con regularidad, contándome sobre su vida en Lima y preguntándome por su nieto, al que nunca había conocido. Carmen, su esposa, también le escribió, era una mujer dulce que lo cuidaba con cariño. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo, invité a papá a conocer a su nieto. Eduardo se quedó atónito. Isidora, ¿estás segura? Después de todo, Eduardo, Aurelio necesita conocer a su abuelo. Y papá necesita una oportunidad para ser diferente. Papá llegó en diciembre de 1965 para Navidad. Estaba nervioso y temblando cuando abrazó a su nieto por primera vez. Aurelio, que entonces tenía 2 años, lo miró con curiosidad y dijo: Tata. Abuelo, en lenguaje infantil. Vi a papá derretirse. Las lágrimas le corrían por la cara mientras susurraba: sí, mijito. Soy tu tata. Esa Navidad, por primera vez en muchos años, nuestra casa se llenó de risas.
Papá ayudó a Eduardo a acomodar algunos muebles, jugó con Aurelio en el patio trasero e incluso ayudó en la cocina, algo que nunca había hecho. En Nochevieja, estábamos todos en el balcón viendo los fuegos artificiales sobre la bahía de Valparaíso cuando papá me dijo: Isidora, gracias por darme una segunda oportunidad de ser padre. Pero nuestra historia de reconciliación aún tenía una última sorpresa. Los últimos años con mi padre me enseñaron lecciones que llevo conmigo hasta el día de hoy. Papá se quedó con nosotros 6 meses. Fueron los mejores meses que tuvimos como familia desde mi infancia. Le contaba a Aurelio historias sobre los barcos y el puerto, le enseñó a pescar en el muelle y todas las noches, antes de acostarse, se disculpaba con una foto de mamá que había puesto en la sala. Cuando llegó el momento de regresar a Lima, no quería que se fuera. Pero Carmen lo esperaba, y él tenía una vida allí. Papá, puedes volver cuando quieras, le dijo al despedirse. Vuelvo, mija. Ahora sé que tengo una familia de verdad. Papá me visitó 3 veces más antes de morir en 1971 a los 61 años. Murió en paz mientras dormía, con una foto nuestra en su mesita de noche. Carmen me escribió que sus últimas palabras fueron: dile a Isidora que he aprendido a perdonarme. Fui al funeral en Lima. Vi a un hombre que se había hecho muy querido en la comunidad, que ayudaba a niños huérfanos y plantaba flores en el jardín de la pensión. La gente hablaba con cariño de él, el don Aurelio que siempre tenía una historia que contar y consejos que dar. Pero la mayor lección de mi vida la aprendí después de su muerte. Cuando regresé del funeral, encontré una carta que papá me había dejado. En ella, decía: Isidora, gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de cero. Me diste la oportunidad de ser el hombre que debía haber sido desde el principio. Cuida bien de mi nieto y dile que su abuelo aprendió que el amor es más fuerte que cualquier error. Hoy, a mis 82 años, mirando hacia atrás, entiendo cosas que la joven Isidora no entendía. Mi nieto Aurelio creció conociendo toda la historia familiar. Hoy tiene 58 años y es el médico que el doctor Hernández quería ser, un hombre de bien que cura a la gente en lugar de dejarla morir por orgullo. Él siempre dice: Abuela, me enseñaste que la gente puede cambiar, que los errores se pueden corregir y que el perdón no es debilidad, es lo más fuerte que hay. Eduardo falleció hace 15 años, pero vivimos juntos 58 años de gran amor. Tuvimos 2 hijos más después de Aurelio, María Carmen y Roberto. Todos conocen la historia familiar, los errores que cometimos, y eligieron ser diferentes. A veces me despierto en mitad de la noche y me pregunto: ¿y si no hubiera ido tras papá? ¿Y si hubiera dejado que mi odio ganara? Nuestra familia se habría perdido para siempre. Aprendí que la venganza es como el veneno, la tomas con la esperanza de que la otra persona muera, pero eres tú quien muere. Aprendí que perdonar no significa olvidar ni aceptar lo que hiciste mal. Significa elegir no dejar que el error de la otra persona destruya tu propia vida. Aprendí que la gente puede cambiar, sí. Papá cambió. Yo cambié. Incluso el doctor Hernández cambió, dedicó los últimos años de su vida a atender a los pobres gratis, intentando compensar su cobardía. Tú que me has escuchado hasta aquí, si guardas rencor hacia alguien, si dejas que el odio consuma tu corazón, te digo, no vale la pena. La vida es demasiado corta para desperdiciarla odiando. No digo que sea fácil. Me llevó 23 años perdonar a mi padre. Pero cuando lo hice, fue como si me hubieran quitado una gran piedra del pecho. Y aquí está mi historia, contada por primera vez en mi vida. 60 años guardados en mi corazón, 60 años pesando en mi alma. Si mi historia te conmovió de alguna manera, si te hizo pensar en alguien a quien debes perdonar o a quien debes pedir perdón, déjame un comentario. A veces, compartir nuestro dolor y nuestras victorias nos hace más fuertes. Tengo 82 años, he pasado por mucho, he cometido muchos errores y he acertado en algunas cosas. Pero si hoy puedo dormir tranquilo es porque he aprendido que el perdón libera a quien perdona, no a quien es perdonado. Si me acompañaste hasta el final en este viaje de recuerdos, por favor, dale a me gusta para que sepa que no estoy solo. Y suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas. Que Dios te bendiga y puedas encontrar la paz que a mí me costó tanto encontrar. Esta es Isidora Esperanza Morales de Valparaíso, Chile, deseándoles que sean más sabios que yo y más valientes de lo que pensé que podría ser. Hasta la próxima historia, queridos míos.